Entonces, el Señor puso en mi corazón hablarle hoy de servir con desinterés. Servir con desinterés. Generalmente nosotros servimos con un interés. Si tú me sirves, yo te sirvo. Si tú me regalas, yo te regalo. Si tú me das, yo te doy. Si no me das, no te doy. Y entonces vivimos así. Pero la palabra de Dios nos manda a servir con desinterés. Hay una frase muy popular que ustedes han escuchado que dice: el amor y el interés se fueron al campo un día y más pudo el interés que el amor que le tenía. Entonces, ¿qué sucede en nuestra vida? Que las personas se enfocan cuando tienen un interés. No se enfocan en buscar la esencia, sino el interés. Yo estoy enamorado de la pastora, pero como la pastora es cristiana, a mí me gusta la pastora, entonces yo vengo a la iglesia, le caigo atrás a la pastora, estoy con ella, le brindo, le esto, lo otro, pero yo no ando buscando la esencia, yo no ando buscando lo de Dios, yo no ando buscando lo espiritual, yo ando buscando que ella me haga caso. Entonces cuando ella me hace caso, entonces ahí yo completo la cosa. Porque generalmente siempre, porque eso es parte. El corazón, dice la palabra de Dios, que es engañoso. Y muchas veces nosotros no tenemos un letrero en la frente. Nosotros no tenemos un letrero que diga el pastor Jesús Colón. No, yo estoy en muchos lugares donde la gente no sabe que yo soy pastor. Se da cuenta que soy pastor por mi forma, o porque me pregunta, o porque me escucha hablar. Entonces yo fui a donde una doctora, y ella me pregunta, ¿cuál es su profesión? Y yo le dije, abogado. Y ella dice, no parece abogado, porque el abogado siempre como inquieto, y siempre está, y yo estoy muy tranquilo, muy pasible en el consultorio, y esperando ahí. Y entonces ella me pregunta, pero usted parece pastor. Digo, sí, yo soy pastor. Por el temperamento, por la forma de ser. Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros guiamos nuestras vidas siempre en función de lo que podemos conseguir, del interés. Y yo quiero que ustedes busquen a Filipenses. Busquen a Filipenses 2, versos 3 y 4, para que ustedes vean lo que nos dice la palabra de Dios con relación a eso. Filipenses 2, versos 3 y 4. Todo en la vida tiene un interés, todo lo mueve un interés, todo es un proyecto, un interés. Posiblemente nosotros obtenemos lo que deseamos y muchas veces no nos equivocamos porque la persona es en esencia buena, o lo que persigo es loable, o lo que en el momento busco eso es conveniente, pero todo lo mueve un interés. En derecho hay un principio que dice: el interés mueve la acción. El interés mueve la acción. Entonces fíjense lo que dice la palabra de Dios con relación a eso. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Filipenses 2, 3 y 4. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. Entonces, esos versos bíblicos nos ponen en dos planos, A sentir lo que el otro siente
a padecer lo que el otro padece para nosotros saber cómo se siente el otro. Pero entonces también nos manda a actuar, a servir, no para sentirnos nosotros vanagloriados, satisfechos, sino a servir con el amor y con el desinterés que manda la palabra de Dios. Pero tampoco nos manda a servir por contienda, porque nosotros vivimos en un mundo donde queremos siempre estar por encima del otro. No, yo voy a hacer esto primero, porque si yo no lo hago primero, entonces el otro lo va a hacer primero y yo voy a quedar opacado. No, yo voy a recoger eso rápido para que el otro no venga a recogerlo y entonces sepan que yo soy el que mejor recojo eso ahí. Y vivimos así, vivimos en un mundo donde todo es el interés que se mueve, el interés del individuo, pero el interés personal no lo hacemos si nosotros no recibimos esos cosas laudatorios, esos homenajes, esas distinciones. Cuando hacemos las cosas, muchas personas ni se sienten motivados ni lo hacen bien, porque buscan que el otro les reconozca. Pero la palabra de Dios no nos manda a eso. La palabra de Dios nos manda a reconocer porque yo haga la cosa y porque es un deber mío hacerlo. La palabra de Dios nos manda a reconocer a nuestra pastora porque ella haga la cosa, porque es un deber de ella hacerlo. Es un compromiso, es una obligación. Es una obligación mía, es un deber mío hacerlo. Entonces, el hombre generalmente vive sobre la base del interés. Generalmente no actúa con un desinterés, como dice la palabra de Dios. Porque más para adelante la palabra de Dios le pone el ejemplo de Jesús, que no escatimó ser Dios, se despojó de todo su condición de Dios, vino a la tierra, sufrió y padeció por nosotros, entregó su vida por nosotros, entregó su vida para liberarnos a nosotros de nuestros pecados. Entonces, por eso la palabra habla de no hacer nada por contienda. ¿Qué es la contienda? ¿Qué significa la contienda? La contienda es todo lo contrario a los frutos del Espíritu. La contienda es violencia, odio, rencor, murmuraciones, intrigas. Todo eso es contienda. Todo lo que significa guerra es contienda. Todo lo que significa violencia es contienda. Todo eso es contienda. Nosotros no podemos hacer nada por eso. No, yo no puedo hacer las cosas porque yo tengo que vengarme o porque yo le tengo rencor a esa persona o porque yo deseo que esa persona se destruya o porque yo deseo que esa persona quede opacada. Yo no puedo hacer absolutamente nada por contienda. Y esta carta la escribe Pablo a los filipenses estando preso. Esta carta no la escribe Pablo en libertad. La escribe Pablo estando preso en Roma. Entonces, fíjense cómo Pablo habla estando preso. No manda a Epafrodito, que es el que lleva el mensaje, no lo manda a preparar un ejército para que lo saquen de la casa, de la cárcel. No lo manda a eso, ni lo manda a organizar una turba que se presente a la cárcel y lo saque. No, él lo manda a no hacer nada por contienda a la iglesia de Filipo, porque eso le escribe a los filipenses. Entonces, o por vanagloria. Fíjense lo que dijo un escritor, Arturo Schopenhauer, del tema de la vanagloria, refiriéndose a ese término de la vanagloria. Un poco
cruda la expresión de él, pero una expresión que refleja mucho la condición del ser humano. Todo imbécil execrable, dice él, que no tiene en el mundo nada de que pueda enorgullecerse, se refugia en este último recurso de vanagloriarse de la nación a que pertenece por casualidad. Ustedes no han visto personas que personalmente no tienen nada que exhibir y solamente exhiben la nación a la que pertenece. Pero ese filósofo, Arturo Schopenhauer, dice eso de esas personas. Y fíjense que dice un escritor inglés, para que ustedes vean cómo nosotros los cristianos debemos de dedicarnos, cómo nosotros debemos de hacer las cosas. Hacer las cosas con el mismo amor en lo pequeño que con el mismo amor en lo alto, en lo grande, ¿verdad? Dice él, yo nunca habría tenido éxito en la vida si no me hubiera dedicado a las cosas más pequeñas con la misma atención y cuidado que le dediqué a las más grandes. ¿Y qué sucede? Que muchos venimos a la iglesia con displicencia, con dejadez, y si tenemos que hacer una cosa, la hacemos sin mucho entusiasmo, porque entendemos que son cosas que no son muy importantes. Pero si usted hace con el mismo amor las cosas pequeñas que como hace con las grandes, entonces usted va a tener éxito porque es una disciplina en su vida. Y si aún usted hace eso con desinterés, sin buscar una recompensa, sin buscar vanagloria, si lo hace sin contienda, entonces su galardón será mayor. Por eso nosotros tenemos que actuar con desinterés. Por eso la palabra habla de el desinterés. Y yo quiero que ustedes busquen en su Biblia Proverbios 6:16 para que ustedes vean lo que le dice de las cosas que Jehová aborrece. Fíjense lo que dice la palabra de Dios. Seis cosas aborrece Jehová. 6 cosas aborrece Jehová. Y aún 7 abomina su alma. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentira y el que siembra discordia entre hermanos. La discordia es la contienda. Fíjese que todo lo que se refiere a contienda, la palabra de Dios, Jehová lo rechaza. Jehová lo abomina. A Jehová no le gusta nada que tenga que ver con contienda. ¿Por qué? Porque la contienda va muy de la mano con la vanagloria. Y la vanagloria va muy de la mano con el orgullo. Y el orgullo es lo contrario a la humildad. Y fíjense que nosotros decíamos en Filipenses 2:3 que antes bien hacerlo con humildad. Dice Filipenses, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Nosotros tenemos que vivir en un mundo
donde nosotros no actuemos por el interés. Y los cristianos tienen que comportarse sirviéndole a los demás sin ese interés que acompaña a la condición humana. Si yo no tengo un interés sobre algo, yo no me muevo, yo no actúo, yo no le sirvo. Para yo servirle tengo que tener un interés. Si yo no lo conozco, ¿por qué tengo que darle lo mío? Si yo no sé quién es, ¿por qué tengo que llevarlo al médico o por qué tengo que hablar con X médico para que lo cure o para que le dé la medicina? Nosotros tenemos una naturaleza que se mueve sobre la base del interés. Lo que mueve la naturaleza humana es generalmente un interés, y no servimos si nosotros no vemos un interés. Y muchas veces, si nosotros no vemos si podemos sacar algo, no le servimos. Ustedes han escuchado de sus y han visto personas que se le acercan solamente cuando necesitan algo. ¿Ustedes lo ven? Pero yo tengo tantos años que a Juan no lo veía. Pero qué raro que Juan me está llamando ahora. ¿Qué necesita Juan? Porque Juan no me llama para saber cómo yo estoy. Porque entonces a Juan lo mueve un interés. Pero como Juan no es cristiano, Juan no conoce esta parte de la palabra de Dios. Y aunque yo tenga 3 años, 5 años, 6 años, si puedo servirle a Juan y solo me llame para que le sirva, yo le sirvo. Porque eso es lo que me manda la palabra. La palabra me dice que yo debo de hacer la cosa no por contienda ni para que me exalten, sino hacerlo con humildad, estimándolo a Él como superior a mí mismo, como superior a mí. Y eso tiene mucho que ver con el orgullo. Hay personas que por su condición social, por su condición intelectual, por su condición en el ministerio o ministerial, o por su posición elevadísima, no hacen determinadas cosas. Porque entienden que ellos no están para eso y que ellos están muy superior a eso. ¿Sí? Hay personas que coger una escoba y dicen, no puedo yo barrer, ¿cómo yo voy a barrer? No puedo barrer, esa condición no es para mí. Porque se sienten que están por encima de eso. Pero nosotros lo vemos a diario en nuestras casas. Personas que no pueden, esposos que no pueden coger un trapo y fregar un trate. Unos trates no lo pueden hacer. ¿Por qué? Porque entienden que eso está para la esposa, que eso es ella que tiene que hacerlo. Yo no puedo fregar, porque yo voy a fregar. No, eso es a ti que te toca. ¿Por qué yo tengo que trapear? Eso es a ti que te toca. Yo tengo que arreglar la cama. No, yo no tengo que arreglar la cama. Eso es a ti que te toca. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros nos creemos superiores. Nos creemos superiores, entonces no actuamos con la humildad que dice la palabra de Dios. Porque no es eso lo que manda la palabra de Dios. La palabra de Dios manda actuar con desinterés y hacer nada por contienda. No debemos hacer absolutamente nada por contienda, sino con humildad. Con humildad. No mirando lo mío propio, no mirando el interés el beneficio que yo pueda tener en el mañana. Es decir, bueno, yo te sirvo hoy, pero mañana yo te voy a pedir un favor más grande que me va a compensar lo que te estoy haciendo hoy. Yo le voy a servir al pastor porque yo sé que con el pastor mañana yo le voy a pedir otro favor que él me va a resolver a mí. ¿Me entiende? Entonces yo le sirvo al pastor. Yo no le sirvo al otro
Porque el otro no tiene fuerza, no tiene relaciones, no lo conoce nadie. Y entonces yo a ese no le sirvo. Si puedo, a regañadiente, le voy a hacer el favor que él me está pidiendo. Pero nosotros no debemos actuar así, porque eso no es lo que dice la palabra de Dios. La palabra habla de nosotros actuar con humildad, considerando al otro como superior a uno. No es que yo voy a tratar bien al ministro que llega, al funcionario que llega, al presidente que llega, y voy a tratar mal al barrendero que llega. Yo tengo que tratarlo con la misma honorabilidad a uno y a otro, porque me manda la palabra de Dios. Yo no puedo hacer acepción de personas por su condición social. Yo no puedo separar a uno y a otro en función de la condición social que tenga. Yo tengo que servirle. Yo tengo que predicarle con mi ejemplo lo que dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque fíjense lo que dice el verso 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual también Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los cielos, de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. ¿Qué hizo Jesús? Jesús nos dio el ejemplo. Fue Jesús que nos dio el ejemplo. Cuando nosotros más nos aferramos a cosas materiales, más esas cosas materiales se alejan de nosotros. Cuando nosotros más nos aferramos a cuestiones sin trascendencia, más eso se aleja de nosotros. Mientras más amor nosotros le tenemos a las cosas materiales, más esas cosas materiales se alejan de nosotros. Porque por más que uno quiera tener o acumular, si no es la voluntad de Dios, eso se disuelve. Lo importante es que a ninguno de nosotros nos haga falta lo que nosotros necesitamos. Y Dios sabe lo que cada uno de nosotros necesita. Y Dios nos suple eso que nosotros necesitamos. Por eso Mateo 6:33 dice eso. Dice que buscar el reino de Dios primeramente y la justicia de Él, porque todo lo demás viene por añadidura. Entonces, nosotros tenemos que servir sin desinterés, no con interés, sin desinterés. Servir sin desinterés. El cristiano tiene que servir sin desinterés, sin esperar algo a cambio. No involucrar el interés en todo. Si tú me das, yo te doy. Si tú no me das, yo no te doy. Si tú me brindas, yo te brindo. Si tú no me brindas, yo no te brindo. Lo tuyo es mío y lo mío es mío. Así es que dicen la gente. Lo tuyo es mío y lo mío es mío. Porque cuando llega el momento, entonces, espérate, mira que yo tengo un compromiso, ¿no? Pero ya yo usé lo del otro. Y ya yo me lo comí. Y ya yo lo invertí. Pero lo mío lo tengo ahí aguachapado. No. Y dame, ¿y cuánto es? ¿Y qué te dieron? ¿Y qué no te dieron? Y dame lo tuyo. Y eso ahí. Entonces, esa actitud no es de un cristiano. Esa actitud es de un cristiano, entre comillas, pero con un profundo interés en las cosas materiales, en las cosas humanas.
nosotros tenemos que servir. Una de las enseñanzas que yo utilizo para conocer el corazón humildemente de la persona es viendo su comportamiento en el interés de las cosas materiales. Y yo doy de testimonio que yo soy un libro en blanco con mi esposa en materia económica. Porque cuando nos conocimos, yo vi que ella también era un libro en blanco, porque si no hubiese sido un libro en blanco me agacho. Pero como mi esposa no me oculta nada, yo no tengo por qué ocultarle nada. ¿Me entiendes? Entonces, si ella no muestra interés en guardar, en esconder 5 pesos ni 10 pesos, entonces yo le abro mi corazón. Si usted ve una persona que tiene siempre un clavo y usted no sabe de dónde lo saca, entonces usted tiene su reserva con esa persona. ¿Por qué? Porque entonces algo tú agachado tienes ahí. Algo tú tienes agachado siempre. Entonces yo no todo lo sé. Entonces ahí hay un interés. Ahí hay un interés. Ahí hay ese interés que usted ahí que siempre se mueve. No, que yo no lo. Entonces, pero la palabra de Dios dice lo contrario. La palabra de Dios dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores. Nada nosotros debemos de hacer por contender o para que nos rindan honores. Porque la vanagloria es algo muy vinculado al orgullo personal. Yo soy un intelectual, yo soy esto, yo soy lo otro, entonces hay que rendirme tributo. Yo he leído tantos libros, entonces hay que rendirme tributo. Yo he estado en tales escenarios del mundo, entonces hay que rendirme tributo. Haciendo las cosas por vanagloria, para recibir del hombre los honores que él necesita. Y eso no es necesario. Eso no es necesario. Porque cuando eso sucede, entonces Dios le da ejemplos en la cara. Y hay una anécdota que yo leí en un texto en una conferencia que fue Richard Nixon a la Universidad de Harvard en los Estados Unidos, siendo presidente de los Estados Unidos. Y había dentro de esa constelación de blancos, todos académicos, brillantes, científicos, había un señor negro, ¿verdad? Oscuro, que se distinguía porque era el único punto negro que había en el grupo. Y entonces Richard Nixon le preguntó al decano, al rector de la Universidad de Harvard, que quién era ese negrito de manera despectiva. Y entonces cuando el rector le dijo quién era, estaba por encima de todos ellos. Ese. Y se llamaba Leopoldo Sédar Senghor de Senegal, que después fue presidente de Senegal. Fíjense bien cómo el otro cae en subestimar a la persona solamente por el físico, por cómo lo ve. Entonces, ese presidente que finalmente terminó renunciando y en medio de un escándalo de Watergate, estaba menospreciando a esa persona por la condición de su color. Fíjense bien, entonces ahí no actuó ese presidente americano como dice la palabra de Dios, sino que ahí estaba él insuflado en su vanagloria, porque si por capacidad era, por inteligencia era, Nixon nunca se iba a sentar ahí. Ahí se sentó Nixon porque era el presidente de los Estados Unidos.
no por méritos personales, no por capacidad personal, sino por una condición especial de que en ese momento era el presidente de los Estados Unidos. Pero todos los que estaban ahí sentados estaban por su propia capacidad sentados en ese lugar. Por eso la palabra habla de hacer la cosa sin contienda y sin vanagloria, no buscando resaltar, ni buscando que nos den honores, ni buscando que nos den a nosotros grandeza ni reconocimiento, sino hacer la cosa con humildad y puesto siempre nuestro corazón en Dios. El interés está siempre presente en nosotros. Nosotros las cosas las hacemos porque tenemos un interés. Vamos a visitar a nuestros familiares. Yo voy al campo a visitar a mi mamá porque tengo un interés de ver a mi madre, de ver cómo está, de llevarle algo, de llevarle un alimento. Siempre nosotros tenemos un interés. Tenemos el interés del muchacho cuando estamos enamorados, siempre hay un interés. Pero las cosas no debemos hacerlas estrictamente por el interés de buscar qué nos beneficia o de buscar lo que a mí en ese momento me interesa. Me levanto de madrugada porque tengo un interés en llegar temprano a mi trabajo. Ese mismo interés, muéstrelo para las cosas de Dios. Ese mismo interés, muéstrelo para la obra de Dios. Ese mismo interés, muéstrelo para predicar la palabra de Dios. Pero no para predicar la palabra de Dios queriendo demostrar que usted es el que más capacidad tiene, el que más evangeliza, el que más da, el que más busca, No, hágalo considerando a los otros como superiores a usted. Cuando usted hace eso, entonces usted se está convirtiendo en un siervo. La palabra siervo significa esclavo. Usted está sirviéndole. Usted no está haciendo las cosas para que el otro le reconozca, ni lo está haciendo por contienda. Usted lo está haciendo porque es su mandato de Dios y usted lo está haciendo sin ese desinterés. Ustedes ven que hay personas que corriendo los niños cuando tienen un interés de que lo lleven a un lugar, corriendo hacen la cosa primero que los otros hermanitos porque tienen un interés. ¿De qué? De que lo van a llevar a comer helado y van a salir y él quiere ir, no se quiere quedar. Y mira, tú tienes que hacer tal cosa. Si tú no friegas, tú no vas a comer helado. Se embala huyendo, va y friega, lo trate, pone todo porque no quiere que lo dejen, que va a comer helado. Entonces, siempre el ser humano es movido por ese interés, por esa forma. Yo rindo mucho en mi trabajo porque persigo un ascenso. Yo me entrego en mi trabajo porque quiero que me aumenten el salario. Yo soy eficiente, pero cuando llega una condición de que usted tiene que ser eficiente sin recibir nada a cambio, entonces el ánimo se baja. No, yo no voy a hacerle mucho caso porque ese está aquí interino y con ese yo no voy a conseguir nada. Yo voy a llegar ahí rayando las 8, rayando. Con el otro yo llegaba a las 7:10, 7:05, pero con este no, porque este se va rápido, este no va a durar mucho aquí, este es interino. Porque siempre hay un interés que nosotros movemos, ese interés. Entonces, pero la palabra de Dios no nos manda eso. La palabra de Dios nos manda a hacer las cosas, no por contienda, porque dice, nada hagáis, oh vanagloria. Nada, no podemos hacer nada. ¿Por qué? Por ira, por rencor, por murmuraciones, por chimoteo. Nada debemos de hacer por contienda. Y tampoco debemos de hacerlo buscando
esa preeminencia que el humano da, esa preeminencia que el humano entrega cuando se siente bien que el otro está haciendo cosas y lo quiere reconocer. Como cristianos nosotros no debemos de servir siempre por un interés, porque entonces hay algo que desdice de nuestra condición de cristiano. Yo no le puedo, mire pastor, que yo necesito que usted en su condición de abogado me haga tal contrato. ¿Cuánto tú tienes? Mira, hay que pagarle al notario. No, yo le hago el contrato. Si tiene, amén. Y si no tiene, también. No haga la cosa porque usted está esperando siempre algo a cambio. Si usted no lo tiene para pagar el contrato, perfecto, gloria a Dios. El Señor se glorifica en todo. Si yo tengo que ir y servirle en un proceso, también le sirvo. No tengo que esperar nada porque yo he recibido del Señor grandes lecciones. Y el Señor me ha manifestado a mí, me ha enseñado a mí que cuando yo actúo sin interés, el Señor me recompensa. Un domingo cae una persona presa. Cae presa el sábado. Lo agarran el viernes. Llego el viernes en la tarde a la policía. Cojo lucha. No lo puedo sacar de la policía. Le digo, mándamelo para allá, para la fiscalía. Dale el expediente y mándalo para allá, que yo allá lo voy a sacar. Lo manda para allá. Llega el muchacho el sábado a las 12 del día. Estoy yo desde rututeando. Cuando llega, se va a conocer la medida de coerción a las 8 de la noche. Se aplaza la medida de coerción. Entonces se va a conocer el domingo la medida de coerción. El domingo tengo la iglesia. Me dice la pastora, pero tú vas a dejar de ir a la iglesia. Digo, sí, voy a dejar de ir a la iglesia. Tengo que ir a la medida de coerción. Si no, lo van a mandar para la cárcel. Ese domingo, hermanos, reconocemos la medida de coerción a las 12 del mediodía. Pero a las 11 yo estoy esperando para subir afuera, porque la medida de coerción no puede solamente a las partes que a medida que llegan los casos lo van llamando. Yo estoy afuera sentado y un amigo mío me está llamando, que me vio, y yo, dime, ¿cómo tú estás? Mira, él es del interior. Mira, yo tengo un caso y necesito un abogado. Digo, ¿y qué es lo que te pasa? No, mira, y me explica, y qué sé yo qué, que esto, que lo otro. Y yo no tengo un abogado aquí. Digo, bueno, yo te puedo ayudar. ¿Ustedes saben cuánto salió esa ayuda? Pues me gané unos pesitos más cómodos que el caray. Me gané como $40,000. ¿Por qué? Porque le serví. Yo no le pregunté cuánto él tenía, pero él tenía un buen caso y él andaba buscando un abogado y no había pensado en mí, porque él es amigo mío. Él no había pensado en mí. Él me vio ese día que yo estaba haciendo un favor y el Señor me recompensó, porque así es Dios. Dios es así de magnánimo, de amoroso con sus hijos. Y yo lo que estaba era sirviendo a una persona, porque tampoco iba a dejar que lo mandaran a la cárcel. Y el Señor se glorificó y no me lo mandaron a la cárcel. Lo que me dieron fue una fianza pequeña y lo liberé. Pero junto con eso, el Señor me puso una bendición. Porque por eso la palabra dice, nada hacer por contienda o vanagloria. Si usted le muestra interés a todas las cosas que usted va a hacer, a todo el que usted le va a servir, entonces usted no está haciendo eso para Dios. Dios no se está agradando, porque usted lo que está buscando es cuánto es lo mío, cuánto no es lo mío, cuánto tú me das, cuánto no me das, dime qué caso es.
Dame el expediente para saber lo que te voy a cobrar. No. Sírvale a la persona. Y sírvale con amor. Y no lo haga para que le den título, ni le den grandeza, ni lo exalten, ni le den pergamino, ni lo pongan aquí, ni lo pongan allá. Usted le sirve, que el Señor sabe la recompensa que le va a dar a usted. Por eso no podemos hacer nada por contienda ni por vanagloria, sino actuar con humildad, porque Él tiene el control